my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Para comenzar, vamos a repetir el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Señor, te alabamos y adoramos, porque tú eres bueno con nosotros todo el tiempo. Queremos rendirte culto y ofrecerte todo solo a ti. Y te damos gracias porque tú nos das la oportunidad para escuchar tu palabra. Nos dejamos guiar por tu Espíritu para que transformes nuestras mentes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Hechos capítulo 9, versículos 3 al 9. La palabra de Dios dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Esta es la palabra de Dios. Amén. Saulo se encuentra con Jesús. Hola chicos, el domingo pasado vimos la historia de Esteban. Esta historia fue un poco desagradable porque a Esteban lo apedrearon por predicar acerca de Jesús. Vimos que Esteban, en vez de defenderse o enojarse contra ellos, sus palabras fueron similares a las de Jesús en la cruz, porque él dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Por eso, Esteban fue muy respetado en vida, pero sobre todo en su muerte, ya que mostró un gran amor por sus hermanos al perdonarlos por lo que les estaban haciendo.
similar al amor que mostró Jesús cuando estaba frente a Pilato y decidió guardar silencio y ser sentenciado a muerte por todos nosotros. En la muerte de Esteban había un joven presente, el cual se llamaba Saulo. Fue precisamente a Saulo a quien se entregaron las ropas de Esteban antes de ser apedreado. Esto significa, por un lado, que Saulo había estado de acuerdo en que apedrearan a Esteban, y por otro, que no le agradaban en nada aquellos que se hacían llamar seguidores de Cristo. Saulo se había propuesto atacar y hasta eliminar a todo aquel que fuera seguidor de Jesús. Por eso fue con la máxima autoridad religiosa para pedirle su autorización de ir hasta Damasco y trajese por la fuerza a los seguidores de Jesús a Jerusalén para ser juzgados. Antes de contar ese camino a Damasco, conozcamos un poco más acerca de Saulo. El nombre de Saulo significa grande. Saulo nació en la ciudad de Tarso, la cual era una provincia del Imperio Romano que se llamaba Asia Menor. Por eso también era conocido como Saulo de Tarso. Él era israelita, descendiente de la tribu de Benjamín, pero por haber nacido en aquella ciudad llamada Tarso, también era ciudadano romano. También en Tarso aprendió a estudiar la Biblia, así como aprendió la forma de pensar que tenía el Imperio Romano. Finalmente, ya siendo adulto, regresó a Jerusalén y fue parte del Sanedrín, que era el Consejo Supremo Religioso en Jerusalén. Cuando Saulo era parte de este consejo religioso, fue cuando presenció y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. También es ante el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad de este consejo religioso, que Saulo se acercó para pedirle cartas para ir a Damasco y traer a Jerusalén a los seguidores de Jesús y ser encarcelados. Veamos entonces cómo fue el camino a Damasco. Saulo era un hombre religioso, un fariseo. Él pensaba que cualquiera que creyera en Jesús contaba una mentira y debía ser puesto en prisión y aún morir. Saulo iba hacia Damasco para arrestar a los seguidores de Jesús. De pronto, una luz brillante lo rodeó y él cayó al piso. Una voz dijo: Saulo, ¿por qué eres tan cruel conmigo? ¿Quién eres tú, Señor?, preguntó Saulo. La voz le respondió: Yo soy Jesús, al que tú quieres hacer daño. Ve a Damasco, allí se te dirá lo que debes hacer. Saulo se levantó, pero estaba ciego. Sus amigos lo llevaron a una casa en Damasco. Allí esperó por 3 días. No comió ni bebió. Después de este impresionante encuentro de Jesús con Saulo, Saulo fue llevado a la casa de uno que se llamaba Judas, y ahí se quedó por 3 días sin comer y beber. Había en Damasco un seguidor de Jesús llamado Ananías, a quien Jesús también se le apareció y le dijo que fuera a casa de Judas y que buscara a uno que se llamaba Saulo. Ananías, como era de esperarse, le dijo a Jesús que un tal Saulo había hecho muchos males en Jerusalén a los cristianos y ahora venía a Damasco para llevarlos a Jerusalén y ser encarcelados. Sin embargo, Jesús le dijo a Ananías que aún así, que él debía ir, porque él había escogido a Saulo para predicar
de Jesús entre los gentiles, así como delante de reyes y de los judíos. Ananías, obedeciendo a Jesús, vino a casa de Judas y al entrar vio a Saulo, oró por él e inmediatamente Saulo recobró la vista y fue bautizado. Saulo también recobró sus fuerzas después de haber comido y bebido. Después convivió por algunos días con los discípulos en Damasco para conocer sus experiencias con Jesús, algo que también comenzó a hacer Saulo y que nadie se esperaba, era que comenzara a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Extraordinario, ¿no es cierto? El nombre de la lección de hoy es Saulo se encuentra con Jesús. Y esto es significativo porque tener un cambio de 180 grados es algo que no se ve todos los días. Saulo, antes de encontrarse con Cristo, odiaba tanto a Cristo como a sus seguidores, al grado de permitir y estar presente en la muerte de Esteban y después de ir a buscar a los cristianos hasta Damasco. Esto nos recuerda a la historia de Mateo, el que cobraba impuestos, que en su encuentro con Jesús tuvo una transformación que le permitió ser alguien dispuesto a ayudar a los demás y predicar de Jesús. O aquel cojo que estaba a la puerta del templo y en el nombre de Jesús pudo volver a caminar y su vida cambió completamente gracias al poder de Jesús. En todas las historias que hemos visto, lo que tiene en común es el encuentro con Jesús o con su poder, que viene seguido de un cambio en toda la vida de estas personas. Saulo, que después será llamado Pablo, y que como vimos su nombre significa grande, su nombre cambió a significar pequeño, y predicó a Jesucristo, cosa que nunca antes hubiera hecho. Él llegó hasta las regiones más alejadas del mundo antiguo, predicando que Jesús es el Hijo de Dios y que solo Él puede transformar nuestras vidas para vivir en paz y amor a Dios y a nuestros hermanos. Eso es lo que Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas, tener un encuentro con nosotros como lo tuvo con Saulo y transformar nuestras vidas a una manera de pensar nueva, a una manera de sentir nueva y a una manera de actuar nueva, alejado de todo egoísmo, odio y rencor, y cercana al amor, a la paz y al gozo que solo Dios puede dar. Oremos. Dios, gracias por haber tenido un encuentro con Saulo. Gracias porque fue Saulo quien después de este encuentro en el camino a Damasco se convirtió en el principal predicador de Jesucristo. Sabemos que tú sigues siendo el mismo Dios del pasado y de nuestro presente. Ayúdanos entonces a tener un encuentro contigo, un encuentro que transforme nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para terminar, repitamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hola Miriam, ¿qué haces? Hola Walter, estoy contestando las preguntas de esta semana. ¿Ah, sí? ¿Y de eso de qué trató hoy? Ay, fue una lección muy interesante. El video sobre el que vimos esta semana tiene que ver con la historia de un hombre llamado Saulo. Oh, sí es cierto. Pero que después lo llamaron Pablo, pero al principio perseguía a la iglesia, perseguía y los llevaba para que los encarcelaran. Pero después, cuando
cuando Dios lo llamó, él empezó a predicar de Jesús y se quedó en Damasco durante un tiempo para saber las otras historias de todos los que creían en Jesús. Así que fue una lección muy interesante. Muy interesante, así es. Saulo, así como muchos otros personajes bíblicos, tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro con su poder, y Jesús mismo se reveló para con él. Entonces así podemos ver cómo cambia su vida. Transformó su vida también. Es cierto, transformó su vida a una persona nueva. Ok, entonces ustedes vayan y contesten las preguntas que están más adelante. Y nos vemos. Hasta la próxima. Taum Chuen Manayo.